Muy bien, bienvenidos todos. Un cordial saludo a todos los que están conectados, a los expertos que están hoy invitados especialmente. Les habla Mar Gómez Fernández, presidente de la Asociación Colombiana del Agua y presidente de la Asociación Suramericana del Agua. Hoy tenemos un foro muy interesante relacionado con la gestión de los recursos hídricos frente al cambio climático. Es un foro que tiene unas características muy especiales, que es buscar todas esas actividades que nos permita conocer las gestiones que se están desarrollando por parte de las entidades públicas, privadas, bueno, y la comunidad en general, relacionadas con mitigar el cambio climático. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a todos. Este es un foro patrocinado por la GWP en Sudamérica y también con la GWP en Colombia. Muy bien, vamos a iniciar con el primer ponente. Me va a permitir presentarlo con una ponencia muy interesante, o con una presentación muy interesante. Es el biólogo José Saúl Usma Oviedo. ¿Sí? Su ponencia es Gestión de los recursos hídricos y biológicos ante el cambio climático en el río Amazonas. Pertenece a la WWF, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, es un especialista en ecosistemas de agua dulce, enfocado en la conservación y uso sostenible de los humedales y su biodiversidad asociada. Ha acompañado el Ministerio de Ambiente de Colombia en la designación y formulación de los planes de manejo de sitios Ramsar, delta de los ríos San Juan y Baudó, Estrella Fluvial y Nírida, lagos de Tarapoto y río Pita. Trabaja con varios socios en la conservación del delfín de río de Sudamérica y los peces dulce acuícolas de Colombia. Ha sido coeditor de varios libros de biodiversidad. Un cordial saludo, José Saulo. Muchas gracias, Mark. Si me permites, para compartir, Por porque supuesto me que dice que no tengo encendido o autorizado. Ave María, vamos a mirar. Vamos. Ahora sí, Perfecto. Adelante, Saulo. dame un segundito. Bueno, están viendo entonces ya mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, sí. Ok. Bueno, pero antes que nada, pues quiero agradecer la invitación de Mark, del Global Water Partnership y de la Fundación FADES, pues por la oportunidad de participar en el foro. Mi charla me pareció apropiada que Marla hubiera puesto de primera, teniendo en cuenta que vamos a estar con el honorable panel que me va a suceder, tocando temas que tienen que ver con los servicios públicos, el agua como elemento clave para la agricultura y el agua también, pues la importancia que tienen nuestros acuíferos, es decir, nuestras aguas subterráneas. Pero pues lógicamente queríamos enfocarnos de dónde vienen todas estas aguas y la escala a la que yo voy a enfocar mi charla, pues tienen que ver un poco con lo que está sucediendo en el caso colombiano con el río Amazonas, con la cuenca del río Amazonas y toda esa desecación que estamos viendo, cómo estará afectando no solamente la disponibilidad de agua, sino la calidad de esas aguas. Entonces, ah, quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles, también compartirles el reciente informe de Planeta Vivo, que como ustedes saben, es una índice que WWF realiza con otras 16 organizaciones. Le hacemos el seguimiento a más de 5.000 especies y desde los años 1970 hasta el 2020, es decir, casi 50 años, hemos venido haciendo las estimaciones de abundancia de esas poblaciones y pues tener tantos estudios pues permite hacer su dinámica, es decir, cómo están variando el número de individuos de cada una de esas especies. Lo que nos está mostrando ese informe de Planeta Viva y el índice de vida es que la biodiversidad está colapsando en todos los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, pero como pueden ver ustedes aquí, es dramática la situación de los ecosistemas de agua dulce, ¿no?
en cerca de un 85%, los vertebrados que viven o que dependen del agua están disminuyendo sus poblaciones. El índice también habla de que esa disminución se ve en un 69% en los ecosistemas terrestres, y para los ecosistemas marinos el descenso es menor, pero es de un 56%. Posiblemente se deba al tamaño de las aguas marinas, que permiten diluir mucho más las amenazas como contaminación que se pueden dar en ella. Lógicamente, se hace también un análisis desde el punto de vista geográfico y vemos cómo los países del sur, especialmente Sudamérica, Latinoamérica y Caribe, eh, ese índice de pérdida es mucho mayor, acercándose a un peligroso 95%, y muchas de estas pérdidas están asociadas a la degradación de nuestros ecosistemas, especialmente todo lo que tiene que ver con deforestación, sobreexplotación, especies invasoras y, por supuesto, ven ustedes allí también el cambio climático y la contaminación. De tal manera que nos estamos acercando a puntos de no retorno si no tomamos acciones en los próximos 5 años que nos quedan a 2030, para poder revertir esta situación. La desecación en el Amazonas creo que es la primera vez que prueba que el cambio climático sí es capaz de matar vertebrados, grandes vertebrados. El año pasado, por estas mismas épocas, entre septiembre y octubre, en dos grandes complejos lagunares cercanos a la ciudad de Tefé, en el Amazonas brasileño, registramos la muerte de 340 delfines de río, de las dos especies que tenemos, el delfín rosado y el delfín gris, que es más pequeño. El agua allí descendió a niveles históricos y se calentó hasta llegar a temperaturas de 40 grados centígrados. Esto, pues lógicamente, en el caso de un delfín lo sofoca, pero en el caso de los peces, la pérdida en toneladas de pescados fue impresionante, ¿no? Estamos hablando de que básicamente quedaron cocinados, pues, de manera natural. Esa desecación del Amazonas está produciendo también fuegos que son históricos en cuanto a la amplitud geográfica que están teniendo desde la Amazonía brasileña y boliviana, pero muchas de estas capas de humo están viajando hasta Colombia. El aeropuerto nuestro en Leticia estuvo cerrado por varios días debido a todo este fenómeno. Y hay que reconocer que ninguna especie está adaptada al fuego. Aún no se ha evaluado cuál es la pérdida en biodiversidad que tuvimos por quema, pero hay que indicar aquí que no solamente hay pérdida de biodiversidad mientras se consumen y se vuelven ceniza estos animales, sino que después también hay unos efectos que siguen. El fuego cambia la química de las aguas, con lo cual, pues lógicamente, siguen desapareciendo especies. Hay especies que ustedes saben se camuflan con el medio, y cuando el medio cambia, estas especies pues quedan expuestas en sus colores a depredadores. Estos impactos pues apenas se comenzarán a evaluar. Lo que sí nos está anunciando el IDEAN es que estas zonas geográficas de Orinoquía y Amazonía van a seguir con ausencia de lluvias, mientras que la zona andina pues va a empezar a tener lluvias variadas. Por supuesto, a la escala que estamos hablando de deforestación, sabemos la presencia o el origen que da la selva amazónica de los famosos ríos voladores. Ustedes saben que, pues, para producir azúcar, las plantas necesitan dos elementos que son CO2 y agua. Esta agua es elevada desde los suelos del Amazonas hacia 30, 40, 50 metros, pero hay un excedente de agua que queda sobre este dosel, sobre el techo de la selva, y ese excedente de agua se evapora, formando lo que conocemos como los ríos voladores, que cuando llegan los vientos del este, desde el océano Atlántico,
pues empujan muchas de estos ríos hacia las partes andinas. Y esto van a ser realmente las verdaderas recargas que vamos a tener en nuestros páramos, que son reconocidos por todos como nuestras fábricas de agua. La deforestación dada por muchos de los procesos agropecuarios agresivos que se dan especialmente en Amazonía brasileña, pues lógicamente están disminuyendo la llegada del agua a estos ríos voladores, y pues lógicamente ya empezamos a ver las consecuencias en las principales ciudades de Colombia y especialmente en nuestra capital, donde estamos, creo que actualmente también estamos en racionamientos allá, ¿no? Niveles históricos de baja en los embalses de Chingaza, de Chuza y San Rafael están llegando a niveles del 45% de su capacidad, y pues lógicamente esto implica unos costos, como ustedes verán más adelante, para todo lo que tiene que ver con provisión de acueductos, con sistemas de riegos y pues lógicamente con cualquier actividad industrial que casi son todas que requieren agua para sus procesos. Entonces, un poco lo que estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil organizada, yo trabajo con WWF, la mayor organización no gubernamental que existe en el mundo. Por lo menos es una de, creo que la más antigua, desde 1961 estamos trabajando y llevamos 30 años en Colombia. Nos hemos asociado con otras organizaciones como TNC y bajo el liderazgo de El Espectador y el apoyo de Isagen, estamos haciendo esto que llamamos encuentros por el agua, un poco para conocer cuáles son esas problemáticas puntuales que localmente más se sienten, ¿no? Más que hacer el análisis desde nuestras capitales, pues estamos yendo a región. Y este año tuvimos la fortuna de poder hacer el primer encuentro regional en Leticia, donde pudimos ser testigos de que la gente pues básicamente ya está caminando sobre el lecho del río Amazonas. Estamos hablando Mm. de sitios que tienen hasta 50, 70, 80 metros de profundidad, ¿no? Entonces ven ustedes la gravedad de lo que nos estamos enfrentando. Estas sequías sin precedentes en el río Amazonas, que también se observan en otros ríos como el río Caquetá y el río Putumayo, pues trae consigo una serie de problemáticas locales bastante graves, porque es paradójico, ¿no? De que estando en el mar de agua dulce más grande que tiene la Tierra, que es el río Amazonas, estas personas estén afrontando sed. Hay una escasez de agua muy grande y esa escasez de agua pues trae consigo unos problemas asociados. El primero pues tiene que ver, como ustedes lo van a ver ahora, la importancia de los servicios públicos es la escasez de agua potable que en este momento tiene la capital y su segundo municipio que es la capital que es Leticia y el segundo municipio que es Puerto Nariño. Ya están declaradas las emergencias ambientales que se dan por este desabastecimiento de agua potable y lastimosamente pues la alternativa que hay para afrontar este problema, pues es un incremento en el consumo de agua embotellada. Sabemos cuál es el problema que se tiene o estamos empezando a evaluar el problema que tenemos nosotros al ingerir microplásticos, pero aquí estamos hablando también de macroplásticos que van a llegar en grandes cantidades a estos ríos si tenemos en cuenta la disposición de residuos sólidos que se dan en estas capitales como Mitú, como la misma Leticia, que tienen muchos de sus basureros a cielo abierto, ¿no? Entonces, esto es una problemática en la cual nos vamos a tener que enfrentar y vamos viendo cómo el cambio climático afecta no solamente disponibilidad de agua, sino que incrementa problemas de salud pública. La muerte de delfines, pues lógicamente, y de pescado no solamente disminuyen el aporte de proteína que tienen estas comunidades, sino que también incrementa una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales por la descomposición que se dan de estos animales en el agua, ¿no? Son pérdidas económicas, son pérdidas en empleos, la que estamos viendo en este momento en nuestra Amazonía.
Un poco para quitar el tono catastrófico y tratar de impulsar un poco el sentido de estos foros que nos animan a que juntos podemos hacer la diferencia, tiene que ver con qué acciones concretas podemos o estamos tomando y deben incrementarse si tenemos en cuenta que estas experiencias son ventanas que se pueden replicar. Una de ellas tiene que ver con la designación de los sitios Ramsar y los planes de manejo que deben realizarse en esos sitios. Para los que no conocen qué es un sitio Ramsar, Ramsar es una ciudad en Irán donde en 1971 los países se reunieron para hacer una convención que dedicara esfuerzos en la conservación de ecosistemas acuáticos que nosotros denominamos humedales. Los ríos es un tipo de humedal, así como son las ciénagas, los lagos, las lagunas, los estuarios, los manglares. Colombia tiene 12 sitios Ramsar que más o menos cubren 2 millones de hectáreas. El número uno que ustedes ven en su mapa, a la izquierda les indica el sitio Ramsar más grande del país, que es el río Vita en el departamento de Vichada. Son 850.000 hectáreas de un río que se considera uno de los ríos más protegidos, perdón, más íntegros, más saludables que tiene el país. El segundo número, que el que ven ustedes dos, es la cuna de nacimiento del río Orinoco. Esta cuna es formada por una estrella fluvial. Se llama estrella porque son cinco ríos la que la van a componer. El río Guaviare, el río Iniria, que se unen para encontrarse con el Atabapo, que hace frontera con Venezuela. Y más adelante se van a encontrar con el río Ventuari, que recorre Venezuela para formar el gran río Orinoco. Entonces son cinco ríos que forman esta estrella fluvial, pero es a partir de este punto donde estoy señalando en el cursor que se empieza a llamar como tal río Orinoco, que ustedes saben que para el caso de América puede ser el tercer río más caudaloso y más grande que tenemos. Pues bien, Colombia tiene una figura de conservación y de uso sostenible en ese sitio. Y un tercero que tenemos es en los lagos de Tarapoto, sobre el río Amazonas, que es el epicentro de observación de delfines, del turismo de observación de delfines en Colombia. Bueno, en estos tres sitios nosotros estamos realizando un trabajo con las comunidades locales y ese trabajo implica que se deben realizar planes de manejo que favorezcan la efectiva participación de las comunidades en lo que tiene que ver con la zonificación del uso y las acciones concretas que ellos tienen que hacer para desarrollarlo. Lo que ven ustedes a la derecha es el plan de manejo que después les puedo hacer llegar o lo pueden encontrar en la página de W. Ponen publicaciones WWF Colombia y allí lo pueden bajar el PDF. Igualmente, el Ministerio de Ambiente lidera una iniciativa regional para unir y para tener intercambio de experiencia y de información entre todos los sitios Ramsar que tenemos en la cuenca amazónica. Son 24 sitios Ramsar y aunque no hay un sitio Ramsar en Venezuela, toda la parte del río Cassiquiare, que ustedes saben que tiene una importancia geopolítica importantísima porque es el único brazo de agua que une las cuencas Orinoco con Amazonas a través del río Guainía, que luego va a cambiar su nombre a Río Negro, que luego llegará hasta Manaos. Venezuela está en intención de declarar toda esta zona, que son casi 1 millón de hectáreas, de designarlo como sitio Ramsar. Para trabajar y para tener un mejor provisión de peces, pues lógicamente esos planes de manejo involucran a la Autoridad Pesquera Nacional de Colombia, la UNAP, y se trabaja con las comunidades locales, con investigadores locales, en el registro diario, en el monitoreo diario de la pesca, de tal manera que las comunidades están teniendo información con la cual pueden tomar decisiones y de hecho lo están haciendo especialmente en Tarapoto y en Estrella Fluvial Iniria. Ya comenzamos también en el río Vita y son parte importante de todos los sistemas de control y vigilancia que garantizan la pervivencia de esta diversidad de peces y pues lógicamente que haya disponibilidad también del recurso pesquero, que como les decía, es la principal fuente de proteína de muchas de estas comunidades. Hay procesos de reforestación que se están teniendo con estas comunidades. Las especies que se escogen son especies de la selva que tienen múltiples propósitos.
de uso para los humanos, pero también se constituyen en alimento para peces y muchos mamíferos que son herbívoros. eh, y lógicamente es el camino, digamos, a detener deforestación en muchos de de estos ríos. Hay toda una estrategia de trabajo que tenemos entre los países amazónicos para proteger la especie simbólica que son los delfines rosados. Hace poco, hace un año, hicimos una declaración global. 14 de los países en Asia y Sudamérica que tenemos delfines, que somos los dos únicos continentes que tenemos delfines de río. 11 de esos 14 países firmaron una declaración global voluntaria para conservar estas especies. Y aquí la importancia es que si logramos salvaguardar los delfines, ellos actúan como una especie sombrilla, es decir, se protege ellos y todo lo que hay debajo de ellos. No se puede pensar que haya delfines en ambientes que estén polutos o contaminados, sino que tienen que ser ambientes íntegros para que ellos puedan cumplir sus actividades de reproducción, sus actividades, pues, lógicamente, de alimentación. Por último, pues el enfoque es que las comunidades que aún perviven en nuestra Amazonía y a la cual le debemos que todavía haya árboles en esas regiones, pues que todavía sigan tomando decisiones. Ahora estamos a portas de una declaración muy importante para Colombia, que es el reconocimiento de las autoridades territoriales indígenas como autoridades ambientales y creemos que estas son noticias esperanzadoras en términos de que ellos han sido los responsables de que la selva esté como esté hasta este momento y que si llegan a tener los recursos económicos, seguramente con su conocimiento ancestral también van a ser los mejores aliados en la conservación de nuestra Amazonía, que como ya lo vimos, es la gran fuente de agua que vamos a tener para el resto del país, de lo cual es la importancia la vamos a ver en las siguientes charlas que nos siguen. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Mar, por por la oportunidad. Voy a dejar de compartir. Muy bien, Saulo, excelente tu presentación. Bueno, mira la riqueza que tenemos en Colombia. Una pregunta como un poquito general. ¿Qué consejo nos daría a todos los colombianos, las empresas, los gobiernos, bueno, todos los colectivos, las asociaciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos iniciar para ayudar un poquito con con toda esta situación que se está presentando en nuestro país? Pues WWF y su socio lo que recomendamos viene con cambios en los patrones de consumo que tenemos cada uno de nosotros. Es increíble el poder que tiene un consumidor responsable. Una persona que cuando vaya a comprar una biblioteca, una cama, un mueble, una sala, solo le haga la pregunta al vendedor de, disculpe, ¿esto es madera legal? Ya está haciendo una diferencia porque seguramente él no va a tener respuesta, ¿cierto? Pero va a llegar al administrador, el administrador va a llegar a quien le está proveyendo esos muebles, se van a interesar por el tema, ¿qué es madera legal? Pues la madera que viene de una plantación forestal, ¿cierto? Que hay empresas que invierten mucho para ser muy responsables con el ambiente y muy responsables desde el punto de vista social, ¿cierto? Y económico. Entonces, cosas como estar preguntando, y ustedes lo saben, el cambio que se está dando en las juventudes que ahora preguntan el origen de sus ropas, de estos algodones, este jabón con el que me baño, estos aceites, estas materias primas vienen de sitios que han sido transformados. Los europeos no están comprando banano que vengan de áreas que han sido transformadas, que vengan de humedales que se han desecado, por ejemplo. Entonces, pues, en la medida en que el consumidor empieza a tener este tipo de exigencia, pues los sectores productivos empiezan a proveer, ¿cierto? Esa oferta. Lo otro es que a nivel de los sectores empresariales también se está viendo un cambio. Se está viendo que en la medida en que ellos logran medir su huella hídrica, y esto es un tema fascinante porque todo lo que tenemos, este computador, la ropa que vestimos, cualquier cosa que usted vea, el mismo vaso que yo estoy sosteniendo, todo necesita agua.
Y en la medida que podemos calcular cuántas toneladas de agua se requieren para producir un kilo de carne, un kilo de azúcar, de café, el vaso, el pocillo, nos estamos dando cuenta de que dependemos de ese recurso. Entonces, una vez se hace la medición, lo que hace el sector es entrar a ver cómo puede optimizar el uso de esa agua. Primero, a nivel de todos sus procesos y segundo, con todos sus proveedores. Entonces, esto hace que se involucren a nivel de una escala de cuenca a ser mucho más optimizadores en esos consumos. Seguramente los expositores que sigue van a hablar, nos van a hablar de lo que son los riesgos, unos riegos más sostenibles, ¿no? Estos riegos que utilizan sistemas de filtros o que optimizan el uso del agua, seguramente también ya nos dicen, digamos, cómo están valorando la cantidad del agua. Y por último, hay que decir que todos como ciudadanos que dependemos de ese líquido vital, es clave que nos empecemos a interesar en las agendas políticas, es clave que empecemos a preguntar cómo están nuestras plantas de tratamientos de agua. O sea, si tenemos plantas de tratamiento en nuestras ciudades. Esas plantas de tratamiento, una vez tengamos la respuesta, ¿cuánta agua logran recuperar? Es decir, de cada 100 litros, ¿cuántos litros devuelven? Creo que Bogotá no devuelve ni siquiera la mitad de Mm. todo lo que logra contaminar. Y estas cosas son muy importantes porque hablarían mucho del sentimiento de humanidad que debemos tener. El agua que los bogotanos usan y se va a través de estos grifos y sifones, esa agua más adelante va a ser tomada por otros conciudadanos nuestros que están en la cuencas abajo, hacia el Magdalena. Entonces, un poco, si lográramos tener el paradigma de que como recibo el agua, la debo devolver como ciudad, sería muy importante. Cada bogotano, cada caleño, cada colombiano debe ser consciente que cada día hace un aporte de materia orgánica propia nuestros alcantarillados. Y que de esa forma debería ser un poco más responsable en empezar a preocuparse de la misma forma que se preocupa del agua que llega por la llave, empieza a preocuparte del agua que sale por los sifones. ¿A dónde va esa agua, no? En qué calidad está llegando? Creo que juntos es posible, es un lema que tiene WWF, pero creo que hace mucho sentido, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad y necesitamos es simplemente empezar a empujar para el horizonte adecuado. Muy bien, Saulo, muchas gracias. Excelente su ponencia, su presentación. Bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerlo a usted en otros eventos presenciales también. Muchas gracias por estar acá, por compartir toda esa información que tiene esta importante entidad que tú representas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos con nuestro foro, la gestión de los recursos hídricos frente al cambio climático. Bueno, hoy hemos invitado a una empresa muy importante eh, que nos van a contar todo lo que hacen, todas esas gestiones que realizan relacionado con con la gestión integral de los recursos hídricos. Se me va a permitir presentar a don Jorge Correa. Él es el gerente de comercial de Netafim. Es una importante empresa de riego colombo israelí con un alcance mundial y tienen unas excelentes actividades, gestiones relacionadas con toda esa gestión de los recursos hídricos a nivel pues de Colombia y del mundo. Entonces le damos la bienvenida. Él nos va a comentar toda esta actividad que desarrollan en su empresa. Don Jorge, muy buenos días. Gracias por estar acá. Adelante con su presentación, por favor. Marc, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Sonia por la invitación y a ti.
¿Me dejan saber si están viendo mi presentación, por favor? Correcto, está perfecta. ¿La ven bien? Sí, señor. O, bueno, eh, Netafim es una compañía, como tú lo dijiste, de origen israelí. Tenemos operaciones desde el año 1956 allí. Hoy ya es una multinacional, estamos en más de 120 países. Nosotros nos dedicamos a sistemas de riego de precisión. Nuestro lema es creciendo más con menos y aquí voy sobre esta frase vamos a desarrollar, digamos, esta charla en un espacio que quiero, pues, adicional de mostrarles qué hacemos, generar una reflexión sobre el uso del agua. Netafim, como les dije, comienza en el año 56 eh, en el desierto de Israel y comenzamos por la necesidad. Como ustedes saben, las tierras de Israel son en su mayoría desérticas y en este país comenzaron en el Kibbutz Hatzerim a desarrollar los sistemas de riego, en especial los sistemas de riego por goteo, dado que no tenían una gran cantidad de agua para trabajar, tenían que ser lo más eficientes posibles. Esa lucha nos enseñó, digamos, a pensar de una manera diferente. Hoy, Netafim es la compañía más grande del mundo y líder global en soluciones de agricultura de precisión, enfocados en el sistema de riego por goteo, enfocados en la fertilización, en el uso de los recursos. Un poco, digamos, de la compañía, como les dije, somos la primera empresa, tenemos nuestra, digamos, planta principal en Israel. Somos líder con una presencia en más de 110 países. Tenemos cerca de 19 plantas de producción. Los empleados de la compañía son más de 5.000 y bueno, llevamos 59 años generando innovación en el agro, tanto del mundo como de Colombia. En Colombia estamos hace 18 años, estamos en los principales, digamos, sitios donde se generan los mayores cultivos. Estamos en el Valle del Cauca, atendemos todo el sector cañicultor, en Urabá y Santa Marta, todo el sector bananero. Como lo decía ahora Saulo, pues el tema del banano, lo mencionó en su intervención. Estamos en la zona centro y Antioquia con cultivos de flores y estamos también en los llanos orientales atendiendo cultivos de palma y aceite. Como les dije, nuestro lema es crecer más con menos. Sin embargo, estamos en la época del menos. ¿Por qué estamos en la época del menos? Porque hoy tenemos menos agua que antes. Los recursos hídricos han disminuido considerablemente. La tierra arable se ha perdido un tercio de la tierra arable y en este momento los eventos climáticos extremos han aumentado en 5 veces, como lo vieron hace un par de semanas, bueno, creo que una semana, el evento que sucedió en Tampa, en Florida, y esto se repite cada vez más y cada vez más con mayores pérdidas y daños no solo eh, económicos, sino también en todo el tema de la biodiversidad. Como lo decía Saulo, ya es muy difícil medir cuánta fauna se pierde o cuánta flora se pierde en todas estas catástrofes o eventos climáticos. Entonces estamos en la época del menos. En esta época, nosotros como empresa, pues tenemos eh, que buscar la manera de producir más. Al año 2050 nosotros esperamos, o el mundo espera tener 10 billones de personas. Hoy somos 7,8 billones. Entonces vamos a tener que producir 60-70% más de comida para alimentar a todas estas personas. Hoy la forma que cultivamos nuestros alimentos, digamos, no es la mejor. En vez de ser solución, es parte del problema. Los métodos de agricultura no son sostenibles en este momento. Yo creo que todos ustedes pues, son expertos en agua, saben que el 70% del agua dulce va a la agricultura
un 22% se utiliza en la industria y el otro 8% queda, digamos, para consumo. De ese 70% del agua que se utiliza para la agricultura, solo el 25% es usado de manera precisa, con sistemas de riego de precisión, lo cual nos deja con un cuarto de tierra irrigada, de, de tierra que realmente pues, se maneja de una manera eficiente. Este pequeño porcentaje de tierras irrigadas es responsable de producir más del 50% de los alimentos en el mundo. Entonces, imagínense en el potencial que tenemos en el otro 75% que no se utiliza de la mejor manera. Adicional, adicional al tema del uso del agua, vía sistemas de riego, nosotros aplicamos los fertilizantes y, y algunos otros insumos agrícolas. Los fertilizantes generan una liberación de gases invernadero muy importante y contaminan las aguas subterráneas y ríos. El riego tradicional a través de los campos de arroz es una gran fuente de emisiones de gases invernadero. Por eso por eso invitamos nosotros a tecnificar las tierras con sistemas de riego que puedan aplicar, digamos, los fertilizantes por este medio. En síntesis, a lo que quiero llegar entonces es que la agricultura hoy, tal como la conocemos, debe cambiar, no es eficiente y ese desafío, pues, es un desafío que lo debemos llevar no solo los agricultores o las personas que trabajamos en el campo, sino también los gobiernos. Entonces, ¿cómo pueden los agricultores, esto es unas preguntas más para que ustedes se lleven, cómo pueden los agricultores cultivar con éxito nuestros alimentos a pesar de las adversidades? ¿Cómo pueden los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria para todos? Debemos tomar el control, debemos ganar estabilidad, debemos meternos en la ola de la agricultura de precisión. A través de la agricultura de precisión podremos llegar a alimentar esas 10 billones de personas. Si no, no lo podremos hacer. De la manera tradicional, como lo estamos haciendo, no es el camino. Hay que cambiar la forma como producimos nuestros alimentos. Nosotros desde Netafin, este es nuestro propósito, visión y misión. Estamos para lograr desarrollando. Eh, Trabajamos tanto en Colombia como en los diferentes países que les menciono, con productos y soluciones de riego, con experiencia en los cultivos, con proyectos y servicios agrícolas. Nosotros hacemos proyectos o sea, concebimos absolutamente todo el proyecto, tanto desde la perforación de los pozos, la instalación de las bombas, la instalación de tubería y la instalación de los sistemas de irrigación y de fertirrigación de los cultivos, tanto en campo abierto como cultivos de banano, palma y otros, como en proyectos de invernadero, proyectos de flores, proyectos de arándanos, que hoy en día son, digamos, un cultivo en crecimiento en Colombia. Tenemos herramientas y soluciones digitales, herramientas que están en la mano si lo queremos, es decir, en el celular, en una nube, también en casetas de riego, que es, digamos, desde donde se controlan los sistemas de riego. Adicional a eso, ya como un tema más eh, como de sentido por los agricultores y familias, tenemos una agricultura comunitaria, tenemos unos sistemas de riego familiares que utilizamos o ofrecemos a través de muchas organizaciones como la FAO, como fundaciones de empresas grandes de Colombia, y llegamos a los agricultores pequeños o a las familias en pro de la seguridad alimentaria. La idea también de nosotros pues es generar un impacto ambiental y social positivo. Por último, les quiero mostrar un video, espero se vea bien, a veces los videos fallan un poco por estas plataformas.
Un video para reflexionar sobre esto, no es muy largo. Me dicen si se ve bien, Sí, lo estamos si viendo. lo ven bien. El sonido tal vez no lo escuchamos, pero... No, ok, ahí tiene los subtítulos. Ah, perfecto. Sí, lo vemos bien. Estamos viéndolo bien. Perfecto. Yo ya con esto termino. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos presentar un poco qué somos, qué hacemos. El uso eficiente del agua en agricultura es es la única salida para alimentar al mundo y debemos hacerlo, debemos crecer más con menos. Ese es nuestro lema. Entonces, nada, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Jorge. Perfecto. Excelente tu presentación. Una inquietud. ¿Los servicios que ustedes prestan están al alcance del pequeño agricultor o va dirigido a grandes empresas, a, bueno, a comunidades, a gobiernos, entidades? ¿Cuál es el alcance que tiene sus servicios en la Muchas agricultura? gracias, Mark. Es muy buena pregunta. Muchas veces la gente piensa que porque pues tenemos obviamente unos proyectos muy grandes con principales empresas, como te decía, con floricultores, bananeros, cañeros, no están estos productos al alcance. Todo lo Mm. contrario, nosotros tenemos sistemas de riego desde 250 metros cuadrados, o sea, sistemas que son como para una huerta 500 metros cuadrados, 1000, y bueno, hacemos proyectos hasta de 200, 300 hectáreas. Entonces, los sistemas de riego están para todo el mundo, todas las personas pueden aplicar a ellos. Simplemente tecnificar con sistemas de riego es la salida para producir más. Nosotros casi que aseguramos que un 30-35% mínimo de mayor producción se obtiene implementando sistemas de riego y de fertirriego. Esos sistemas que les mencionaba, por ejemplo, se llaman Family Drip Systems. Sonia los conoce, hemos hecho algunos proyectos con Sonia y con comunidades. Eh, te logran, o sea, a una familia o a una escuela o a pequeños agricultores les permite instalarlo, por ejemplo, en 8 o 10 días. Son unos kits que vienen en cajas muy pequeñas. Lo único que necesitan es un tanque elevado y en la caja, por ejemplo, viene absolutamente todo. Entonces es una solución magnífica para pequeños productores. Obviamente, como te digo, medianos productores también. Ya en medianos productores a grandes empezamos pues con todo un tema de diseño, un levantamiento topográfico, revisión de los terrenos, diseño. Ya con eso generamos, digamos, el proyecto y hacemos todo el tema y acompañamiento de instalación y también de postventa, revisando que los sistemas funcionen bien y que el agricultor pues saque el mayor provecho de esto. Muy bien, gracias Jorge, excelente, muy interesante y seguramente muchas empresas, comunidades
en Colombia van a estar pues presentes, van a tener atención a esta información para que puedan contactarte con tu empresa y bueno, que les puedan colaborar en sus cultivos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Mark. Bueno, muy bien. Tenemos un invitado muy especial desde Israel, don Roberto Natán. También va a ser una presentación muy interesante relacionada con el riego. Adelante, don Roberto. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Yes. Para mí, buenas tardes. Yo Sí. estoy en Israel y acá la hora es 8 horas más tarde que ustedes. ¿Qué Quiere hora decir tiene que acá aquí? son las 7 de la tarde Ave y María. ya miro por la ventana y ya es de noche. Me imagino. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Muy bien, adelante. No, y Sonia acaba de estar acá y ya la conocemos desde antes. Yo soy el doctor Roberto Natán, soy profesor de riego y fertirriego, dicto los cursos de esos temas acá en Israel. Además, presentación corta, soy asesor de riego y fertirriego eh, acá en Israel, con unos 40 años de experiencia en el servicio de extensión del Ministerio de Agricultura de Israel. A lo largo de los años he tenido muchos alumnos de Colombia, siempre muy bien, no solo de Colombia, de todo el mundo, pero estamos con Colombia, hablo de Colombia. Ujú. Yo no voy a presentar, tengo una presentación, yo como soy profesor, mis presentaciones son largas, con explicación y lo que comentó ahora Jorge, de gerente de Netafim. Obviamente él también, me imagino, podría ampliar. Yo estoy metido en esos temas desde hace muchísimos años. Conozco a la gente a los padres de Netafim, los que fundaron Netafim, en el kibutz Hatzerim, que se encuentra en el desierto en el sur de Israel, solamente que no tengan la impresión de que todo Israel es un desierto. No es así. El sur, donde está el kibutz Hatzerim, sí es desierto, pero el norte sí llueve y es verde. También el desierto es verde debido al riego. Solamente algunos comentarios en vista de las dos ponencias que acabo de escuchar de lo que se hace en Israel. Como yo vivo y la realidad de Israel desde hace, ya tengo mis años, desde hace muchos años, y conocí a los que fueron nuestros profesores, los que inventaron el riego por goteo, llegué a conocer en persona. Eh, no voy a entrar en nombres, me imagino que no se van a acordar. El fundador principal de Netafim yo lo alcancé a conocer, gran persona, siempre lo invitaba a mis charlas, a mis agricultores. Algunos datos de la realidad de Israel. Como Jorge dijo, Israel siempre le faltó agua y por eso gran parte de los esfuerzos y el desarrollo del riego en Israel fue dirigido hacia ese lado. Yo siempre pregunto a mis alumnos qué porcentaje de riego en Israel es riego superficial. Y entonces me contestan X%, 1%, 10%, 20%, y la verdad que 0%. No hay riego superficial en Israel, pero lo más interesante es que desde qué año no hay riego superficial en Israel, y la respuesta es que de 1950. Quiere decir que hay mucha gente en Israel que nunca vio
riego superficial, no riego por surco, nunca lo vio. Para eso existe un museo al lado del mar de Galilea, museo de riego. Yo lo conozco muy bien, el gerente, mejor dicho, la gerente es una mujer, es muy amiga mía, estudió conmigo, y ahí hay una croquis de cómo es riego por surcos y riego superficial en sus diferentes versiones, y hay un cartel, dice, este es el sistema de riego con el que usaban nuestros antepasados. Y lo que no se saben es que todavía hasta el día de hoy, el riego por inundación todavía es el sistema de riego más en porcentaje, el más popular del mundo, lo que a esta altura del partido, siglo XXI, para alguien que viene de Israel, me parece, por decirlo en forma delicada, absurdo, habiendo hoy en día, como presentó Jorge, riego de precisión. Acá en Israel, para que ustedes tengan una idea, cuando pregunto cuál es el factor limitante de la agricultura en Israel, todo el mundo dice agua, pero ya no es cierto. Y no es cierto ya desde el año 2005, 20 años. El factor limitante, por supuesto, de la agricultura en Israel es la mano de obra, lo más principal, no el agua. Israel hoy en día es una potencia de agua. No sé si ustedes saben que Israel exporta agua a todos los países vecinos, incluyendo países, sin entrar en política, con los que Israel está en este momento en guerra. Israel exporta agua. En el año, si se fijan en el mapa de Israel, en toda la tenemos más de 200 kilómetros de costa mediterránea. En el transcurso de esa costa tenemos hoy en día 6 plantas desalinizadoras funcionando. La primera planta en el sur, en la zona de Ashkelon, empezó a funcionar en el año 2005. El agua del mar se desaliniza y va hacia las ciudades. Es agua de excelente calidad, para el que le dice algo, es conductividad eléctrica de 0,2, con una concentración de cloruros de 20 a 30 ppm. Esa agua, después de las ciudades, todas las ciudades, se recicla. Israel tiene el porcentaje de reciclaje de agua más alto del mundo. Israel recicla el 85% del agua que consume. Para ser más exactos, 86%. El país que está más cerca de Israel desde lo que tiene que ver con el reciclaje de agua no es un país, es un estado, es la República de California en Estados Unidos, como lo dicen los americanos, y no llegan al 50%. España lo sigue muy atrás, recicla aproximadamente el 35%. Esa agua reciclada va 100% a la agricultura. Es la agua que la mayoría de los agricultores usan en Israel para regar. Es más barata, el precio del agua es un factor. En los lugares donde no llega esa agua, y vuelvo a repetir, por ley, todas las ciudades, zonas urbanas, tienen que reciclar el agua hasta el grado 3. Grado 3 es agua potable, agua que teóricamente se puede tomar, aunque no se toma, va para la agricultura, pero teóricamente se puede tomar. Me imagino que Jorge ha estado en Israel y seguramente ha ido al Shafdan y le han mostrado cómo esa agua se toma. Pero el Shafdan, que es la planta de reciclaje de agua la más grande, la del centro del país, donde está la mayor parte de la población, es una de cientos que hay distribuidas en todo el país. El uso eficiente del agua acá es algo muy importante, pese a que, como dije, ahora no falta agua en ninguna parte del país, no para la población, no para la agricultura, no para la industria, y el exceso se exporta, porque las plantas de desalinización, que en el principio usaban energía solar,
ahora usan gas natural porque la costa mediterránea de Israel tiene mucho gas natural. Eh, es un agua que o sea, las plantas producen todo el año el mismo volumen de agua, incluyendo en invierno. Acá tenemos un clima mediterráneo. En invierno llueve, el consumo de agua disminuye, pero las plantas siguen produciendo lo mismo que en verano. Esa agua se almacena, parte se exporta y parte se guarda. Es increíble, debido a mi trabajo, que yo me muevo mucho por el mundo, cómo me encuentro, y escuché la charla anterior a la de Jorge, no, Saulo, no me acuerdo cómo se llamaba el expositor, disculpa, que me hablen. Yo he estado en Colombia, como Sonia sabe, he estado el mes pasado y viajo frecuentemente para asesorar. Eh, que me hablen de crisis de agua y que no hay agua en lugares que comparado con Israel tienen muchísima agua, que se puede desalinizar agua de mar, es mucho más caro que desalinizar agua de río. Justamente ahora estoy viajando hacia Chile. En Chile tienen un problema similar con el río Maipo, que debido al cambio climático, a propósito de lo que Saúl habló, el agua se ha vuelto muy salina y simplemente están moviendo los cultivos y dicen, bueno, no hay agua o el agua es de mala calidad. En lugar de pensar, como yo les sugiero, de desalinizar el agua del río Maipo, que es mucho más barata que desalinizar el agua de mar o, en el caso de Chile, del Océano Pacífico. Lo mismo la semana pasada estuve en España, también tremenda crisis de agua en el sur, en Andalucía, en la zona de Málaga y en la zona de Huelva, y ellos también tienen el mismo Mediterráneo que tenemos nosotros, pero no se les ocurre desalinizar el agua. Bueno, eso es solamente una pincelada, obviamente no quiero entrar en charla técnica ni nada de eso, de lo que podría hablar horas. Solamente el último punto, referirme a lo que habló Jorge y darle más, subrayarlo un poco más, el tema del fertirriego, cual yo me especializo y he escrito varios libros. El uso en lugares, voy a decirlo de una manera diferente. Hay una, como ustedes conocen Colombia, y mi reciente visita, estuve visitando plantaciones de aguacate y eso, y me habla, y vi que no riegan. En la zona del eje cafetero y en Antioquia, donde me comentan de que llueve más de 3.000 milímetros, y veo que no hay riego. Y entonces les pregunto cómo fertilizan. Ah, no, señor, nosotros con la mano. O sea, realmente como fertilizaban nuestros antepasados, en una forma totalmente ineficiente, con un gran desperdicio también de fertilizantes. Es indudable de que por medio del fertirriego y sin entrar en detalle, también se puede ahorrar muchísimos fertilizantes, parte de los cuales también contaminan las aguas subterráneas. Por ejemplo, el tema de nitratos y demás que llegan a las aguas subterráneas y las contaminan y son aguas que después la gente bebe. En una zona de Costa Rica donde llueve más de 5.000 milímetros de banana, yo le recomendé hacer riego por goteo. Estoy hablando algo que de hace más de 20 años, inclusive 30. Pasaron al riego por goteo. No solo que la producción aumentó, sino que ahorraron en fertilizante por lo menos el 50%. ¿Y qué hace esta gente? Abre el agua inclusive cuando llueve, para evitar que se laven los fertilizantes, aplicarlos en forma dosificada. Y estoy hablando de 5.000 milímetros para arriba.
También en una zona de la selva peruana, que creo que también se mencionó, también lo están haciendo. Yo diseñé el sistema y lo están practicando con gran éxito. Aumento de la producción, uso del agua y uso fundamentalmente de los nutrientes en forma inteligente. Bueno, yo diría que paro aquí. Muchas gracias y que tengan éxito. Gracias, doctor Roberto Natán, desde Israel. Es un consultor, un experto en riego por goteo. Es un asesor de la empresa Yacera, ¿es la pronunciación, Roberto? También, entre otras empresas, Ah, asesoro bueno. a la empresa Azera. Azera es una empresa de, todo el mundo la conoce, mundialmente conocida, de semillas. Sí, sí, sí. Estuve con ellos ahora en Colombia asesorando a productores de aguacate. La empresa se dedica a la venta de semillas de patrones de aguacate tolerantes a exceso de agua, salinidad, selecciones del profesor Ben Yakov, quien lo conoce, una inminencia en el tema de variedades de aguacate, patrones tolerantes a suelos pesados y de alta productividad, que acá se usan en forma exclusiva, no hay otros, pero en otros países están entrando. Gracias, Roberto. Un placer. Muchas gracias por tu tiempo y todo el conocimiento que nos brindaste, que es muy, muy, muy valioso. Estaremos en otra Gracias. oportunidad con más, invitándolo a un foro con más tiempo. Muchas gracias por su intervención. Suerte. Y gracias a la Cámara Colombo-Israelí, a Sonia también por su colaboración y el apoyo que siempre nos ha brindado a la GWP en Colombia. Muchas gracias. Y en Sudamérica también, por supuesto. Invitamos al geólogo Efren David Gómez con un tema muy, muy, también muy interesante que se llama gestión de aguas subterráneas. Bueno, el geólogo Efren David es máster en ciencias de la tierra y del clima, hidrología de la Universidad Maine de los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en la explotación de aguas subterráneas. Es un consultor independiente en Colombia, en Ecuador. Eh, se ha desempeñado en la caracterización hidráulica de acuíferos, cartografía hidrogeológica y modelación hidrológica. Es docente en maestría en hidrología ambiental. Adelante, Efren, muchas gracias por estar aquí en nuestro foro. Adelante con su presentación. Buenos días, Marc, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, como Omar ya hizo la introducción, yo me llamo Efraín Gómez, soy hidrogeólogo, soy de La Guajira, de aquí de Colombia. Entonces, que bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, no tanto como don Roberto Natán eh, en tantos países, pero sí he tenido la oportunidad de estar en algunos aquí en Latinoamérica. Y bueno, como mencionó Mark, estudié en Estados Unidos una maestría, soy candidato a especialista en gestión del recurso hídrico y soy geólogo de la Universidad Nacional de profesión. Hoy les vengo a hablar de un tema de la gestión de aguas subterráneas. He estado muy atento de las presentaciones de mis copanelistas. Eh, Avísenme por favor cuando vean mi presentación. Mm, compartir pantalla. Sí. Me avisan por favor. Perfecto, ya la estamos viendo. Listo. Muchas gracias, Marco. Bueno,
Hoy yo les voy a hablar, los compañeros, tanto Saulo como Jorge y obviamente Roberto, han tocado eh, un poco el tema de las aguas subterráneas dentro de la parte de la agricultura. eh, Saulo también mencionó algo de la parte de Bogotá. Eh, Me refiero a que en estos momentos la ciudad de Bogotá, no sé si Roberto está enterado, pero todos aquí en Colombia estamos enterados de la nueva mirada que le quiere hacer en la ciudad al recurso hídrico subterráneo, lo cual me parece una oportunidad. Y bueno, es importante que la difusión del conocimiento de las aguas subterráneas se dé en todas las esferas de la sociedad cuando se toman decisiones como esta. Sobre todo ciudades como Bogotá, que solamente trata el 30% de sus aguas, para darle el dato a Saulo que ahorita le estaba mencionando, y ese 30% de agua que trata la vierte directamente nuevamente al río Bogotá, así que en mi opinión no es que sirva de mucho. Pero bueno, hablemos un poco primero de la distribución del agua en la tierra para todos. El 97% del agua es agua salada y el agua dulce, que haciendo el 3%, se encuentra principalmente en glaciares, casquetes polares. Digamos que algunos científicos hablan que por el derretimiento de los glaciares este número pueda cambiar, pero digamos que dentro de la escala porcentual todavía es válido este 70%. El que se derrita acá generalmente suele ir al aumentar de agua salada y quedaría solamente el agua subterránea y el agua superficial, es decir, lagos, pantanos, ríos, que es una cantidad mínima. El agua subterránea como soporte ecosistémico eh, o base flow, que se llama en inglés, nivel base de las aguas, queda siendo entre el 95 y 99% del agua dulce disponible que tiene la Tierra. Y como mencionó en su presentación Jorge, generalmente el 70% del agua subterránea que se bombea eh, en, anualmente, el 70% del agua que se bombea en la tierra va directamente a temas de irrigación. Ujú. Eh, pero el agua subterránea, digamos que es llamado por algunos hidrogeólogos como el recurso invisible. ¿Por qué? Generalmente, dentro del ciclo del agua, el agua subterránea, digamos que es la que no tenemos, la que no podemos ver. Es curioso eh, porque es el 99% del agua dulce, pero tú le dices a alguien que te pinte un río y te puede salir con un Monet, te puede salir con un paisaje muy bonito, muy gráfico, pero el agua subterránea realmente las únicas ventanas que tenemos son la parte de las captaciones antrópicas como pozos y aljibes o algún manantial. ¿Sí? Pero el agua subterránea ciertamente hace parte del ciclo del agua, es el agua que se infiltra. Aquí vemos en esta gráfica del USGS, intentaré acá tener no, algún pointer, pero bueno, donde dice la palabra infiltración en la alta montaña, ahí el agua se infiltra y va haciendo un recorrido a través de las cuencas y al final descarga nuevamente en el océano. Ese es un ciclo cual se va repitiendo, se evapora el agua se condensa, forma de nubes, y precipita nuevamente y se repite el ciclo eh, del agua subterránea, del agua también, en este caso. Ahora, ¿cuál es lo que hace diferente el agua subterránea y el agua superficial? Hablaremos un poco de eso. Que el agua subterránea eh, tiene un tiempo de residencia muy diferente al agua superficial. Entonces, el agua biosférica, es decir, el agua que circula en los organismos vivos, tiene un tiempo de residencia de una semana. El agua atmosférica y los ríos, es decir, eh, agua que precipite en la laguna Victoria, donde nace el río Nilo, o en la laguna de la Magdalena, aquí en Colombia, eh, y discurra por el río Magdalena, eh, puede durar 2, 3, 4 semanas máximo eh,
llegar al océano. Ya el tiempo de residencia para lagos y pantanos puede ir entre 1 o 10 años, en océanos y mares puede ir en los miles de años, y en las aguas subterráneas pasa algo curioso, puede durar desde semanas hasta miles y en unos casos millones de años. Es decir, el agua subterránea puede llegar a tener toda una historia, incluso geológica, dentro de su flujo. ¿Por qué sucede eso que los tiempos de residencia son tan distintos? Es muy simple, porque el agua subterránea se mueve a través de los poros o de las grietas que se encuentran en el subsuelo, y en algunos casos alcanza a percolar o a profundizarse lo suficiente para que su descarga sea lo suficientemente lenta, que pase de días a siglos o milenios. Entonces, para cerrar el tema de las diferencias entre el almacenamiento que tenemos entre aguas superficiales y aguas subterráneas, los volúmenes de almacenamiento de agua subterránea son supremamente grandes a comparación con el agua superficial. Las zonas de recursos no suelen ser restringidas, es decir, siempre y cuando estén las condiciones, tú puedes hacer un pozo eh, en cualquier lugar. En cambio, el agua superficial está restringida al cuerpo del agua. Las velocidades de flujo del agua subterránea, y si es una desventaja, son bajas a comparación con la superficial. Es un flujo laminar, un flujo lento de las aguas subterráneas. Los tiempos de residencia, como ya le comenté, pueden llegar a ser muy largos en el agua subterránea. En el agua superficial, incluso en el Amazonas, el río más largo del mundo, solamente es cuestión de semanas. Eh, prospe- Propensión a la sequía es muy baja en el agua subterránea, es decir, a los aumentos de temperatura que se den. En cambio, el agua superficial sí es susceptible en este caso. Las pérdidas por evaporación del agua subterránea son bajas y localizadas. En cambio, en el agua superficial tienden a ser muy altas. Eh, el aspecto, hablando del aspecto de las aguas, es decir, la evaluación por recursos, el agua subterránea, digamos que generalmente tiene a tener un costo alto porque las perforaciones no son baratas. El agua superficial tiene un costo más bajo, a menudo de menor incertidumbre. Los impactos por extracción suelen ser retardados y dispersos. En cambio, los impactos en la superficial son inmediatos. Se ve el impacto en el cauce. La calidad natural del agua subterránea suele ser generalmente alta. Intrínsecamente el agua subterránea tiene capacidades de filtración en el subsuelo y también por el mismo tiempo de residencia. En cambio, el agua superficial suele ser variable, la contaminación sería directa. Se une con el siguiente ítem, que es la vulnerabilidad a la contaminación. El agua subterránea, perdón, tiene una protección natural variable debido a los tiempos de residencia y a ese filtro natural que es el subsuelo. En cambio, el agua superficial no tiene protección en gran medida, la contaminación sería directa. Pero una vez el agua subterránea es contaminada, digamos que esa persistencia de la contaminación es extrema y muy costosa su remediación, y el agua superficial, disculpen, su persistencia a la contaminación es generalmente transitoria. Ahora, desde el punto de vista de la amenaza química que puede llegar a tener el agua subterránea, han mencionado mucho los compañeros, mis copanelistas acá, eh, el tema de la agricultura, y no es un dato menor. Son toneladas de fertilizantes que llegan a las aguas subterráneas por año. Eh, no obstante, hay otras actividades como los lixiviados de los rellenos sanitarios, la infiltración de ríos contaminados, el drenaje de instalaciones industriales, la fuga de tanques de almacenamiento, eh, una contaminación en mi opinión, en los 10 años de experiencia que tengo en la hidrogeología, me parece que contaminaciones muy comunes es la de los tanques sépticos en las fincas, y también la de las bombas, las estaciones de servicio. No sé si se encuentra en esta gráfica, fugas de alcantarillado, ahí está, laguna de estabilización de aguas residuales, y por último se encuentra la intensificación de la agricultura, que ya lo han comentado los compañeros.
Eh, bueno, por cuestiones de tiempo no alcancé soy muy pulido con el tema de las diapositivas e intento ser también conciso. Digamos que la escuela estadounidense es muy gráfica, por eso mis diapositivas suelen ser más gráficas con texto. No obstante, pues tomé este screenshot de nature.com, nature.com, donde aparece, me parece a mí, una buena relación que es el cambio climático y las aguas subterráneas. No tengo una diapositiva para mostrarlo, pero se los comentaré. En la diapositiva anterior hablé de la amenaza por contaminación del agua subterránea. Digamos que el agua subterránea se evalúa tanto por su calidad como por su cantidad. En este caso estaríamos hablando de la amenaza en su calidad. Hablando de la cantidad, em, el agua subterránea es un recurso muy utilizado en la Tierra. El 60% del agua que utiliza el ser humano, el 60-65%, viene de fuentes subterráneas. Y a medida que se bombea más de lo que la capacidad, se bombea más o una tasa mayor que la capacidad que llega a tener el acuífero en recargarse, los niveles se van abatiendo. Es decir, dentro de esta gráfica, utilicemos esta gráfica de referencia, esta línea gris, o esta línea un poco azulada que se encuentra donde dice Groundwater Recharge, ella va bajando, el nivel de saturación de agua subterránea va bajando porque el almacenamiento del agua va disminuyendo. ¿Cómo influye el cambio climático en este caso? En tanto en la calidad como en la cantidad. El cambio climático está determinado como cambios en los patrones o en los comportamientos climáticos que nosotros consideramos normales. Es decir, hay unos cambios en precipitación, hay unos aumentos en temperatura, lo cual reduce dramáticamente, en algunos casos, la infiltración, donde dice en la gráfica infiltration. Entonces, el aumento de temperatura am, genera cambios en la evapotranspiración, es decir, tiende a aumentar, hay una mayor evapotranspiración potencial y también hay unos cambios en la biomasa, hay unos cambios dentro de nuestros comportamientos antrópicos, es decir, el ser humano comienza a utilizar unos fertilizantes más fuertes, en caso tal, para poder incentivar esa agricultura, y todo eso va impactando, que es lo que se encuentra abajo, que hay cambios en el almacenamiento de agua subterránea. Es decir, el cambio climático impacta directamente lo que vendría siendo el ciclo del agua. Dentro de las aguas subterráneas, ¿qué manera o qué metodología de mitigación se encuentra? Bueno, en estos momentos yo me encuentro en un contrato, no tengo una cláusula de confidencialidad y el año pasado también estuve trabajando en uno en el metro de Quito, donde se estaba haciendo un trabajo de gestión de aguas subterráneas y la finalidad de ese proyecto allá en la ciudad de Quito era poder determinar la factibilidad o la solución, mejor, para un impacto generado por las aguas subterráneas. En este caso, en esta gráfica, eh, yo les muestro los diferentes metodologías que se tienen para la recarga artificial de acuíferos, es decir, para recuperar los niveles de saturación que se tienen en el subsuelo. Hay unos que se dan en la parte donde dice Recharge Basin o Recharge Basin, por decirlo pues en español, Recharge Basin. Ahí se está mostrando un ejemplo donde la flecha va mostrando el flujo del agua va hacia abajo, es decir, va recargando la cuenca de una manera superficial, y donde dice Monitoring Wells, Infiltration Well, hace referencia a recargar acuíferos subterráneos. Es decir, lo que le mencioné de Quito y tanto en el contrato en el que estoy aquí en Colombia en estos momentos, hay una sigla que se llama MAR, que significa Managed Aquifer Recharge, que es, digamos, la herramienta más poderosa que hay dentro de la hidrogeología o el estudio de las aguas subterráneas para la mitigación o la adaptación a los efectos que se dan por el cambio climático, en este caso, el impacto al ciclo del agua. Entonces,
para no extenderme más en mi presentación, las aguas subterráneas son el soporte, para, a manera de conclusión, son un soporte ecosistémico que permite adaptarnos a ese cambio climático, a ese aumento en las temperaturas, a esa disminución en la precipitación y poder eh, afrontar de una manera resiliente esos retos que tiene la humanidad, tanto económicos, sociales y productivos, porque tenemos que seguir como sociedad produciendo eh, comida para 8.000 millones de personas, bienes y servicios, y en todos los casos la, el desarrollo económico de un país está ligado también, y la disminución de la pobreza está ligado también al acceso al agua. Entonces, como conclusión, cierro que la gestión de un sistema acuífero, la gestión de las aguas subterráneas, implica la toma de decisiones, no solamente bueno, por parte de las autoridades, pero incluyendo una mesa de cuatro patas, incluyendo la parte académica, la parte social, la parte empresarial y obviamente la parte de las autoridades ambientales que eh, permitan o hagan llegar esas restricciones o esas maneras, esos métodos de extracción de volúmenes y localización, operación de pozos y obras de infraestructura que permitan la captación considerando la preservación sostenible del agua para futuras generaciones. Bueno, le doy, aquí dejo una foto que me gusta poner siempre en mis presentaciones cuando estoy trabajando en mi natal Guajira, en unos proyectos de abastecimiento de agua subterránea. Ya pueden ver lo frío que se ve esa fotografía, en una zona bastante árida, el Alta Guajira, y bueno, ahí están mis datos de contactos, cualquier duda, por favor. Y nuevamente, Marc, muchísimas gracias por la oportunidad y a mis compañeros, Saulo, Jorge, Roberto, un gusto compartir con ustedes. Muy bien, Efren David Gómez. Excelentes tu presentación, con mucha información muy importante para el tema de la gestión de los recursos hídricos. Una más que una pregunta, es como una inquietud pequeña. Eh, en este ciclo del agua, yo sé que alguien, de pronto, personas que están conectadas o que es expertos, no, personas normales pues, que les gusta el tema del agua. En este ciclo del agua, el agua se puede estar perdiendo, la cantidad de agua se pierde, se disminuye. Puede parecer una pregunta muy demasiado obvia, pero me gustaría que pues, nos diera dentro de su conocimiento esa respuesta, Efren. Prende el micrófono de frente. Ah, disculpen. ¿A qué te refieres con perderse? Sí, Me gusta. hay una cantidad de agua en el planeta Ujú. establecida, ¿no? Pues ya, pues, de pronto, pues, por decirlo de alguna manera, que se pueda medir. En todos esos ciclos del agua que nos acabas de mencionar con mucha precisión, ¿el agua se puede estar perdiendo en el planeta? ¿La cantidad de agua se puede estar disminuyendo o no? Bueno, no sé si voy a contestar tu pregunta con esto, pero voy a ir de lo macro a lo que entendí de tu pregunta. La Tierra tiene 1.3 por 10 a la 9 kilómetros cúbicos de agua. Es una cantidad absoluta, por decirlo así. Es un sistema cerrado, es muy poca el agua que se pierde de la atmósfera hacia, eh, por decirlo así, hacia el universo. Y digamos que el agua va circulando esos volúmenes. Y tampoco, también es muy baja la cantidad de agua que ingresa del espacio a la Tierra. Entonces, es un sistema cerrado, como se llamaría en Ujú. la, en la, en la, en las clases de naturales de primaria. No obstante, yo entiendo tu pregunta como nosotros utilizamos el agua, es decir, captamos el agua, abastecemos, la utilizamos
Y hay un punto dentro de ese círculo, dentro de ese ciclo, donde nosotros giramos hacia el otro lado y disponemos el agua. Estoy hablando del caso de Colombia, que incluso su capital y ciudad más desarrollada lo que hace es disponer el agua al río Bogotá. Entonces, yo siento que Colombia, uniéndome un poco a las palabras de Roberto, eh, tenemos tres cordilleras, tenemos 6 veces la precipitación anual promedio a nivel mundial, la escorrentía superficial, perdón, 3 veces la precipitación promedio anual de cualquier país. Tenemos alrededor del 57% de cobertura sedimentaria, es decir, y también tenemos zonas de acuíferos con porosidad secundaria. Entonces, Colombia es un gran reservorio de agua, por decirlo de alguna manera, pero sufrimos de agua. ¿Por qué se da eso? Porque nosotros mismos estamos contribuyendo a que existan pérdidas al momento de contaminarla. No sé si esa sería hay una Sí, respuesta a lo que me preguntaste. está Esas perfecta. serían como las pérdidas que tenemos. Sí, 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 está perfecta la respuesta, Efren. No, Ok. muchas gracias, excelente tu presentación, muy bien. Bueno, ya con la tuya damos por terminado nuestro foro en el día de hoy. Tenemos otro panelista, pero nos informa que está en un proceso de cambio del director de la superintendencia, entonces él es asesor de la superintendencia, entonces no va a estar con nosotros, lo vamos a invitar en el próximo foro. Bueno, Efraín, muchas gracias, muy amable, y a todos los panelistas que Gracias. estuvieron presentes, excelentes presentaciones, y bueno, esperamos que toda esta información la podamos aprovechar en Colombia, bueno, y en el mundo. Entonces, me despido, Mar Gómez de la GWP en Colombia y de la GWP en Sudamérica que auspicia este Muchas foro gracias a todos Muchas por la gracias a internacional. todos. invitación y Pero un placer, las Saulo, presentaciones. Que estén muy don bien. Hasta Jorge. luego. Eh, Hasta luego. Sonia, Gracias, hasta bueno, luego. Roberto también que nos Hasta apoyó. luego, gracias a todos. Muchas gracias a todos, un feliz día y hasta pronto.